Ya estamos de regreso en Negocios en Imagen. México rechazó otorgar incentivos a fabricantes de autos eléctricos chinos bajo presión de Estados Unidos, lo cual pues refleja tensiones comerciales entre ambas naciones justo cuando se acerca la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Vamos a platicar del asunto con Tomás Caric, él es consultor del sector automotriz. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes, Darío. Gracias Buenas por tardes. invitarme. A ver, ¿qué está pasando? Porque parece esto un diálogo de sordos. Estados Unidos insiste en que México se puede convertir o se está convirtiendo ya en un trampolín para bypassear productos automotrices chinos, y México pues dice que no. Pues sí, y con justa razón. Y estarás de acuerdo conmigo, Darío, que la noticia hoy del Economista es una no noticia, ¿verdad? Porque citan a tres funcionarios que no sabemos quiénes son y dicen que todos los involucrados, las empresas, etcétera, las secretarías, no hicieron comentario. Pero bueno, sabemos que es un tema que está muy caliente. En Estados Unidos se volvió parte de la discusión política en las campañas presidenciales. Y México tiene que tener mucho cuidado de no involucrarse en esa discusión política. Porque ¿cuáles son los hechos? El hecho es que Estados Unidos importa de los 15.5 millones de autos que se vendieron en Estados Unidos el año pasado, importaron 6 millones, ¿sí? Y entonces es obvio que no hay ningún problema para Estados Unidos de importar coches, sobre todo porque tienen un arancel muy bajo para países como los países europeos o Japón o Corea del Sur, que es del 2.5%. Para China tienen un arancel del 27.5%, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué pasaría si una planta china se establece en México? Bueno, pues ahí Empezaría a está producir coches. BYD, ¿Sí? ¿no? Ya lo dijeron a lo Bueno, largo de la semana que ya es sí, inminente el anuncio. han anunciado el anuncio, pero no han anunciado la planta. Los que sí ensamblan vehículos en México es Jack, ¿no? Ujú. Es un volumen bajo, es solamente para el mercado mexicano. Vamos a suponer que cualquier empresa de estas pone una planta en forma, ¿sí? Es una planta donde se ensamblan las carrocerías, donde se pintan, donde se hace todo el ensamble final del coche. Y al principio traen las partes de China, porque obviamente hasta que consiguen proveedores en México o en Norteamérica que les surtan piezas con un volumen o de un valor considerable, van a pasar varios años. Entonces al principio van a ensamblar los coches aquí y ese coche, una vez ensamblado en México, se convierte en un coche mexicano. Ya no es un coche chino, es un coche ensamblado en México y tendría acceso a Estados Unidos pagando el arancel de 2.5. Por supuesto, no cumpliría eh, la regla de origen del TEMEC, pero podría entrar a Estados Unidos como entran los coches de Europa, como entran de Japón, etcétera, pagando el 2.5 como coche mexicano, ¿no? Entonces, la discusión inicialmente vista así no tiene nada que ver con el TEMEC. Porque hasta que las empresas chinas tengan acceso al TEMEC con un 75% de contenido regional y con un 40% de valor laboral arriba de 16 dólares por hora, van a pasar varios años hasta que esos coches realmente cumplan con las reglas de origen del TEMEC y tengan acceso al arancel cero. Pero ese coche con 75% de contenido regional norteamericano ya no va a ser un coche chino, va a ser un coche norteamericano. Esa es la realidad, nada más que la discusión obviamente no se está basando en estos hechos y estos datos, sino que sencillamente es una discusión política que tiene lugar en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer con los chinos, Tomás? Hay 28 empresas ya operando en México. Jack, MG Motors, Bike,
Chang'an, Chery, a ver, de las que más se oyen, Great Mm. Wall, Sí, 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 Skywell, claro. Muchísimas. Aunque BYD, algunas Jelly. pertenecen al mismo grupo, ¿no? Sí, algunas son Mm. de los mismos grupos. Sí. Nos están inundando los chinos, ¿verdad? No, yo no veo dónde están inundando los chinos. Los chinos en México han logrado, con todas estas marcas, Ujú. un 10% del mercado. ¿Sí? Pero en muy poco Y tiempo. en poco tiempo, sí, claro. Y si vemos los primeros 3 meses de este año, ya no han crecido las marcas chinas, por alguna razón. ¿Sí? Eh, si vamos a ver el ejemplo en Europa. En Europa, los coches chinos han logrado un 6% del mercado, pagando un 10% del arancel. Ya tienen varios años operando en Europa. ¿Sí? En México pagan un 20% de arancel para trayendo coches de China e importándolos a México y han logrado un 10% del mercado. O sea, todavía no podemos hablar de una inundación, ¿sí? De hecho, otra vez regresando a las cifras de inicio de este año 2024, las marcas tradicionales como Volkswagen y General Motors mostraron crecimientos muy fuertes, ¿no? O sea, siguen siendo competitivos, ese es mi punto. Siguen siendo competitivas las marcas tradicionales con los coches chinos, ¿no? Y lo mismo pasa en Estados Unidos y lo mismo pasa en Europa, ¿no? Pues te queremos agradecer siempre, como siempre, perdón, Tomás Cari, consultor del sector automotriz, el que nos concedas unos minutos para platicar con nuestros amigos del auditorio. Gracias por invitarme. Saludos. Saludos.